Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Con la bendición de Dios Todopoderoso, comenzamos nuestro estudio sistemático en esta oportunidad con el penúltimo capítulo del libro Hechos de los Apóstoles. Antes de comenzar este estudio, quiero agradecer a quienes cada día, en diferentes horarios, me acompañan en las transmisiones en directo. Y tú, mi querido hermano y amigo, si estás viendo este video grabado por primera vez, quiero invitarte a que formes parte de esta familia de esperanza. Quiero invitarte a que puedas suscribirte gratuitamente. Nuestro deseo, humanamente hablando, es completar toda la Biblia capítulo a capítulo. Hemos venido desde Génesis, ya estamos terminando el libro de Hechos de los Apóstoles y si Dios nos da la oportunidad completaremos todo el Nuevo Testamento hasta el libro de Apocalipsis. Pero quisiera recomendarte, si estás llegando a este video, que puedas comenzar desde el inicio, desde Génesis 1. Sé que eso toma tiempo, porque yo mismo lo he vivido y quienes me acompañan también lo han vivido, pero es una grande bendición. Si quieres entender el libro de Apocalipsis a cabalidad, con todos sus detalles, porque es una revelación que Dios ha dejado para su pueblo, necesitas leer capítulo a capítulo toda la Biblia y allí el Señor provee las claves para interpretar el último libro de las Sagradas Escrituras. Quiero agradecer de manera especial a Marta Quintero, a Erika Juliana, a Noemí Ábalos, a Daisy Yalila Manso, a Génesis Rodríguez, a Marilú Castro, Blanca Vázquez, Lu Zavala, Rosa María Viana García, desde la ciudad. Me está preguntando que cuándo voy a Medellín. ¿Cuándo voy a Medellín? Pronto estaré por allá. Fernando Triviño, Yané Chalarca, Teresita Gon desde Argentina. También tenemos por acá a Laura Giselle Puentes, Margin Martínez, Fabiola Manso, Gloria Curbelo, Quilímaco Jax, Sonia Carlos, Elba Eliana Tapia, y hay muchos más, véanlo ustedes mismos. Adriana Morales, Susana Figueroa, Natalia Rodríguez, Olivia Jiménez, Zaida de Jehová, Simón Quispe, María Zuluaga, Jessica Colmenares, Sonia Carlos y Anita Z. También está por acá Asbel Bexabe, quienes me están acompañando en este directo. Si tú quieres acompañarme en un próximo directo, por lo general hacemos grabaciones a las 9 de la mañana y 9 de la noche, hora de Colombia. De inmediato, abrimos nuestras Biblias para continuar nuestro estudio en el capítulo número 27 del libro Hechos de los Apóstoles. En el capítulo anterior, teníamos a Pablo prácticamente todo lo que hemos estudiado en los últimos capítulos. Pablo ha pasado prácticamente por 4 juicios, por 4 tipos de entrevistas con diferentes gobernantes, con un tribuno en Jerusalén, con el gobernador Félix en la ciudad de Cesarea, capital de la provincia romana de Judea. A Félix lo trasladan, colocan a Festo y Festo también entrevista a Pablo. Y como Festo no haya ningún delito en él, lo quiere dejar en libertad, pero Pablo apela a tener una entrevista con el emperador romano, el César, que en aquel entonces era Nerón. Antes de hacer ese envío hasta Nerón, llega a Cesarea un hombre llamado Herodes Agripa II con su hermana Berenice, que ambos eran judíos, pero formaban parte de la realeza, sumidos por supuesto al Imperio Romano. También Agripa y Berenice escuchan a Pablo. Agripa dice: mira, con todo lo que tú me dices, por poco me persuades a ser cristiano, pero igualmente no tomó una decisión, sino que le dijo: este hombre pudiera ser dejado libre si no hubiese apelado a ir a César. Así que toca enviarlo a Roma, junto con algunos otros presos, custodiado por varios soldados romanos, en un barco carguero, y se le permitió a Pablo que fuese acompañado por algunos de sus hermanos de fe.
Y por eso es que el versículo 1 del capítulo 27 comienza diciendo: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, el país Italia, la misma Italia que conocemos todos nosotros, cuya capital es Roma, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Por cierto que el nombre de Julio era el nombre al cual se le adjudicó el mes gracias a un hombre llamado Julio César. Y el mes de agosto se llama agosto por un emperador llamado Augusto César. Esto es un pequeño detalle de la historia. Pero este centurión también se llamaba Julio y la compañía que tenía era la Augusta, en honor a los emperadores. Versículo número 2. Y embarcándonos, porque Lucas también fue con él, ¿okay? Embarcándonos en una nave adramitena. ¿Por qué se decía adramitena? Por un lugar que se llamaba Adramitio, algo así. Creo que se llamaba el lugar así. Pero, o sea, era como una nave que venía de un lugar específico, que iba a tocar los puertos de Asia, y zarpamos estando con nosotros, o sea, Pablo y Lucas. Estaba Aristarco, macedonio de Tesalónica, de allá de donde algunas personas rechazaron a Pablo, pero es evidente que había creyentes y se había formado ya una iglesia. Un detalle interesante: hasta este momento, Pablo ya tuvo que haber escrito varias cartas y enviadas a las diferentes iglesias. Entre esas estaba la misma iglesia romana, o sea, la iglesia cristiana en Roma. También estaban los hermanos de Corinto, los hermanos de Galacia y los hermanos de Tesalónica. Posiblemente esas cartas ya habían llegado a esa hermandad. Y por eso lo acompañaba también Aristarco de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón. Sidón es la parte alta en Fenicia. Y Julio, que era el centurión, tratando humanamente, con respeto a Pablo, humanamente porque Pablo se ganaba el respeto de las personas, le permitió que fuese a los amigos, o sea que era preso, pero tenía la libertad de compartir con quienes le acompañaban, Lucas y Aristarco, para ser atendido por ellos, y quién sabe cuántos hermanos más, solo que Lucas no lo menciona. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento en Chipre, la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. No era fácil navegar por esos lugares, no era fácil, era un riesgo de paso, pero era la ruta más corta, porque irse por tierra era un poco más penoso, así que se aprovechaba los navíos para ir por mar. Y en el comentario que he venido utilizando en otras oportunidades, este libro que se llama Hechos de los Apóstoles, que he venido recomendándoselos en formato digital, hay un comentario de cómo era ese tipo de transportación a diferentes lugares. Y dice así: en el primer siglo de la era cristiana, que es el siglo que estamos aproximadamente, yo creería que estaríamos como en el año 56, 57 o 58 del primer siglo. En este primer siglo de la era cristiana, el viajar por mar se caracterizaba por grandes dificultades y peligros, pero por allí los mandaron, por allí los enviaron, los presos, la carga y quienes acompañaban, en este caso quienes se les permitió acompañar a Pablo. Y por supuesto los marinos, porque dice aquí que los marineros se guiaban en gran parte por la posición del sol, porque, bueno, yo no sé si en aquel tiempo, yo creo que no existía la brújula en el primer siglo, pero tenían que guiarse por algo, y en este caso se guiaban por la posición del sol y las estrellas, y cuando estos no aparecían, o sea, el sol y las estrellas, y había indicios de tormenta, los dueños de los barcos tenían miedo de aventurarse al mar abierto. Durante una parte del año la navegación segura era casi imposible. Por eso se demoró el viaje también hacia Roma. Pero cuando se decidió ir, empiezan a haber dificultades en el mar porque los vientos eran contrarios. Vamos a ver un mapa de cómo fue toda esta travesía hasta Roma, porque esto lo vamos a leer en todo el capítulo 27. Vemos aquí que el viaje comienza en Cesarea a Sidón,
Bueno, Pablo había pasado por Jerusalén cuando iba a ser enjuiciado, pero lo llevan a Cesarea, ahí pasa 2 años, comienza el viaje, comienza la travesía a Sidón, hacen toda una travesía por la isla de Chipre alrededor y llegan a estos diferentes lugares mencionados aquí en el mapa. Vean todo este recorrido. Esta es la isla de Creta, esto lo vamos a leer más adelante. Y aquí pasan algunas cosas que los hacen a ellos navegar prácticamente en zigzag. Mira el movimiento. ¿Ven? El movimiento. Llegan a Sicilia, y esto ya es Italia, ¿sí? Hasta que por fin llegan a Roma, pero ese viaje duró un buen tiempo. Ya nos vamos a enterar cuánto tiempo duró este viaje de Pablo a Roma, donde incluso se pensó que todas las personas se iban a morir. La nave quedó destrozada. Si no fuera por algunas personas de la isla de Malta, mira, esa gente se hubiese muerto de verdad. Volviendo entonces al texto, comenzamos con los vientos contrarios. Versículo 4. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Ahí la vimos en el mapa. Mira. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que era de Alejandría, por eso se decía Alejandrina, como la otra que era de un lugar y se le identificaba con el nombre de ese lugar, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, o sea, cambian de nave y empieza una travesía bastante lenta y llegando a duras penas frente a Gnido. ¿Cómo se pronuncia la G y la N juntas? Bueno, Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Creta, la isla de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. O sea, el viaje irá pasando de un lugar a otro. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. La gente estaba sin comer, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio, va a ser una navegación difícil y con mucha pérdida, no solo del cargamento y la nave, sino también de nuestras personas. Aquí hay riesgo de perder la vida. Aquí hay riesgo de perder la vida. Vanamente estamos aquí arriesgándonos la vida. Esto lo está diciendo Pablo. Pero el centurión daba más crédito al piloto. El piloto, claro, el capitán de la nave decía: no, yo conozco esta ruta, esto no va a pasar nada. Y al patrón, al dueño. Una cosa era el capitán y otra cosa era el dueño, que eran los que supuestamente sabían más. Y fíjate que aquí hay una gran lección. Pareciera que uno no sacara una lección de un viaje, pero sí hay una gran lección. Y los que más saben en teoría, a veces son orgullosos en reconocer los peligros que se pueden presentar por el camino. Porque ellos son los que saben más, porque son viejos lobos de mar, porque saben qué tipo de tripulación tienen, que pueden enfrentar dificultades, porque conocen más o menos del clima, conocen que la nave es resistente. Pero hermano, la sabiduría humana falla. Y aunque Pablo también es un ser humano que tiene o que marca una diferencia del resto de las personas que le acompañan, a excepción de Lucas y de Aristarco, que también están con él. ¿Y qué es lo que diferencia a estos hombres que han puesto su confianza en el Señor? Nosotros podemos utilizar herramientas para lograr nuestros objetivos, pero si Dios no guía el timón de nuestros planes, podemos fracasar. Y el mejor ejemplo de todo eso es el arca de Noé. El arca de Noé era imperfecta porque fue construida por manos humanas, pero era perfecta porque era dirigida por Dios Todopoderoso. Lo mismo en la iglesia. La iglesia es como el arca de Noé. A mí a veces me incomoda algunas comparaciones de la iglesia. Mira, hay gente que compara la iglesia con un hospital lleno de enfermos. No, es que la iglesia es un hospital lleno de enfermos. Es una expresión errada. La iglesia no es un hospital, la iglesia es una familia y la familia tiene imperfecciones.
Pero la familia está unida a pesar de las imperfecciones y es esa unidad lo que nos permite tener fortaleza. Pero cuando fracasa una familia, a pesar de que sean personas rectas, correctas, íntegras hasta en cierto sentido, cuando fracasa una familia, cuando Dios no es el centro de la educación del hogar. Las empresas pueden tener todas las estrategias humanas para lograr el éxito, pero ¿por qué fracasan algunas personas? Porque no ponen sus planes en las manos de Dios. Y la iglesia es igual. La iglesia es como un arca, es imperfecta porque es dirigida por seres humanos, pero es perfecta porque a pesar de esos seres humanos, el timón lo lleva Dios. De hecho, cuando tú lees la historia del arca de Noé, el arca de Noé no tiene timón, el timón lo tenía el Señor. Y por débil e imperfecta que parezca la iglesia, es el medio por el cual Dios muestra su mayor consideración. Y Dios iba a proteger a todas esas personas en ese barco, porque había un pequeño remanente de fieles allí. Y el mundo hoy se puede estar desmoronando, pero a pesar de todo el pecado, la maldad, la corrupción, la muerte, la degradación en todos los sentidos que pueda haber en este planeta, por amor a los fieles, la bendición llega a los infieles. Y Dios iba a salvar la vida de criminales, de soldados y de todas las personas que estaban en la nave, que eran 276 personas. Y Pablo le está diciendo, mira, pues aquí nos ponemos las pilas o nos vamos a morir todos. Como Pablo queriendo decir, busquemos el consejo divino y que Dios nos dirija para ver qué tenemos que hacer. Pero el centurión dijo, no, yo confío más en el piloto y en el dueño de la nave. Y siendo incómodo el puerto para invernar, versículo número 12, la mayoría acordó, y la mayoría no siempre tiene la razón. Lamentablemente nosotros nos dejamos llevar por la mayoría. La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ellos pensaban que la cosa había mejorado, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él, o sea, que el viento nos llevara y nos dejamos llevar. Que sea lo que pase. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Para los que no sepan qué es el esquife es lo que comúnmente nosotros llamamos el barco salvavidas, el bote salvavidas. Es una pequeña embarcación que utilizan para dejar el barco a cierta distancia de la orilla para que no choque con tierra. Y el esquife es una pequeña navecita, un pequeño bote, el bote salvavidas, por así decirlo. Y entonces con ese bote las personas pueden bajar del barco y llegar hasta la orilla. Pero parece que el esquife, el bote se les iba a perder y lograron rescatarlo. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave y, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, porque no le prestaron atención a los consejos de Pablo. A veces no se le presta atención a personas que en su relación con Dios pueden proveernos algún tipo de orientación, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera o humanamente confiamos en nuestra sabiduría. ¿Ves? Y fíjate que el mismo Lucas dice, nosotros perdimos la esperanza de salvarnos, o sea, nos vamos a morir en el agua.
O sea, son varios días que la nave está siendo azotada. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de adentrarse al mar. Al mar hay que tenerle respeto, hermanos. El mar es peligroso. Y hay aguas que son más peligrosas que otras. Yo viví durante mucho tiempo en una isla. Y en muchas ocasiones nos tocó que viajar de noche en una embarcación que va de la isla a tierra firme en Venezuela. La isla se llama la isla de Margarita, del estado de Nueva Esparta. Y la única manera de salir de la isla era en un barco. Y eso de noche, mano, eso es una oscuridad tenebrosa. O sea, ahí la única luz es la que está dentro del barco. Imagínate tú en el siglo I, una embarcación que está siendo golpeada, que la luz que tiene son luces de lámpara provisionales, porque eso es una luz que se apaga rápido. Y esta gente en medio de la tempestad durante varios días, y cuando sale el sol ven todo nublado, esta gente era evidente que estaba pensando que se podía morir en el agua. Imagínate el miedo, el terror, lo terrorífico que es el mar de día o de noche, pero de noche es peor. Y si no hay estrellas y si no hay la luz de la luna, y tú sabes que en el mar hay animales, hay peces y hay todo tipo de monstruos marinos. Estamos hablando de mar abierto, no estamos hablando de una playa, una costa pequeña, estamos hablando del mar abierto. El mar Mediterráneo. Y por eso es que se expresa humanamente este sentido, o sea, hay la expresión de este sentimiento. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, no sé si el ayuno era por miedo o por guardar reservas a futuro, pero aquí estas personas no comían, se les había quitado el hambre o estaban de ayuno. Puesto en pie Pablo, en medio de ellos, dijo: habrá sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Me hubiesen prestado atención, mire cómo estamos en esta situación, y no zarpar de Creta con tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Aquí Pablo está hablando porque Dios le indicó que hablara esto. ¿Cómo se lo reveló? Por un sueño, una visión. Le habló. El hecho es que Pablo estaba proveyendo, con la ayuda del Señor, palabras de consuelo y esperanza en medio de las dificultades. Tú puedes tener el día de hoy cualquier tipo de dificultad. Puede ser que las tormentas de la vida te hagan sentir que ya no hay esperanza para ti, que todo está perdido, que se está perdiendo una relación, que se está perdiendo la comunicación con tus hijos, que el negocio no funcionó, que el dinero no alcanza, que la salud se está deteriorando cada vez más y puedes sentirte como que estás navegando en tinieblas y sientes que el agua te llega al cuello. Pero hoy podemos hacer nuestra las palabras de Pablo. Sí, hay cosas materiales que se pueden perder, pero lo material se recupera. Puede ser que el negocio fracasó, quizás porque al principio no pusiste ese negocio en las manos del Señor. Quizás tu matrimonio se está desmoronando porque ha tenido una conducta totalmente distorsionada del plan de Dios, porque al principio no consultaste a Dios para tu relación. Yo he tenido la oportunidad de escuchar testimonios de parejas que teniendo poco tiempo de casados ya sienten deseo de separarse. Y en todas las entrevistas cortas que he tenido la oportunidad de escuchar, yo les he hecho a todos la misma pregunta: ¿y ustedes antes de casarse hicieron el curso prematrimonial? ¿Consultaron a Dios para esta relación? En ese curso recibieron las orientaciones indicadas para poder enfrentar las adversidades del matrimonio. Y la respuesta en su mayoría siempre ha sido la misma: ni siquiera sabíamos que podíamos o debíamos hacer algún curso prematrimonial. Quizás algunas iglesias o personas que no pertenecen a ninguna iglesia evidentemente no tienen ningún conocimiento de esto. Pero si nosotros nos preparamos para ejercer una profesión, si tenemos que ir a un instituto desde temprana edad para formarnos como profesionales en el futuro, y necesitamos tener un documento que certifique que tenemos conocimiento y experiencia y práctica en diferentes áreas, entonces ¿por qué no nos preparamos también para el matrimonio?
Igualmente cuando vamos a tener hijos, tenemos que educarnos como padres para tener hijos. Y aún así, recibiendo esa instrucción y esa capacitación, tenemos muchas cosas que aprender y tenemos muchas cosas que mejorar porque vamos a cometer errores, porque todos lo hemos cometido, porque todos hemos tenido problemas en casa. Igualmente con el tema de la salud, pues lo importante es entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que tenemos que saber cómo funciona para saber lo que es correcto e incorrecto consumir, porque si no vienen las enfermedades. Entonces es importante antes de comenzar una labor o de emprender algo o de tomar una decisión, consultar a Dios. Y la buena noticia es que a pesar de que hemos actuado en contra de la voluntad de Dios o sin consultarle, la buena noticia es que para ti y para mí aún hay esperanza. Y eso era lo que quería proyectar Pablo. Pablo le dijo, tranquilos, vamos a comer. Coman porque tienen varios días sin comer. Ustedes hubiesen escuchado, pero no todo está perdido. Se perderán las cosas materiales, ahí dice. Se perderá la nave, pero la vida se salvará. Entonces lo más importante es la vida. Hoy se puede rescatar el hogar, pero se perdió tiempo, se perdieron posesiones. Pero lo más importante es que se restableció la relación. Tanto con la pareja como con los hijos. Se restableció la salud, se perdieron muchas cosas, pero se restableció la salud. Y en este caso lo más importante era la vida, lo material, que se pierda. Aquí es donde nos damos cuenta que lo material es superficial. Porque esta noche ha estado conmigo, dijo Pablo, el ángel de Dios, de quien soy, a quien le pertenezco. Eso cuando dice de quien soy, yo le pertenezco al Señor. A quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante el César, vas a llegar a tu destino. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, nadie se va a morir. Si hacemos las cosas como Dios nos indique, nadie se va a morir. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, yo confío en Dios. Yo estoy seguro de lo que Dios me indica, que será como Él me ha dicho. Es evidente que le está haciendo un llamado a ellos a creer también. Con todo es necesario que demos en alguna isla y este barco se va a perder. Va a perder todo. Algunos le habrán creído, otros no. Lo cierto es que venida la 14ª noche, después de esta conversación, 14ª noche después de esto, siendo llevados a través del mar, el mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas. Yo de medidas, y mucho menos de esto del lenguaje marítimo, conozco poco, o mejor dicho, nada. 20 brazas. ¿Cuántos son 20 brazas? Estaríamos hablando de 36.576 metros. Estaríamos hablando de ¿qué? Un kilómetro son 1000 metros, 36 kilómetros. Y posando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y bajó a 15 brazas. ¿Y 15 brazas son? Vamos a ver. 27.432 metros, o sea, 27 kilómetros aproximadamente, ¿no? Versículo número 29. Y temiendo dar en encollos, echaron 4 anclas y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo se dio cuenta de esta situación y Pablo dijo al centurión y a los soldados, mira, si estos no permanecen en la nave, vosotros, es decir, ustedes no podréis ser salvos, ustedes también se van a morir, aquí no vamos a morir todos. Y no vamos a morir todos. Si esta gente se va, que son los marinos que conocen la nave, nos vamos a morir. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera antes que los marineros se montaran en ella. Se pierda eso. Al principio lo logramos salvar, ahora que se pierda. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada, por tanto ruego que comáis por vuestra salud,
pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo siempre dando mensajes de esperanza, y esto es lo que tenemos que hacer. Mira, hay situaciones difíciles, las hay y las seguirá viendo hasta que Cristo venga. Pero tenemos que dar mensajes de esperanza aún en las tormentas más grandes. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios. Imagínate, un ejemplo, ¿no? Será poco pan, pero gracias a Dios por este pan. Oró dándole gracias a Dios en presencia de todos. Y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo por las palabras de Pablo y porque también habían comido, comieron también. Y tuvieron gran ánimo por las palabras y comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Entre tripulación, presos, soldados y acompañantes. Y ya satisfechos, aligeramos la nave echando el trigo en el mar. Y ustedes dicen, ¿pero por qué tienen que echar el trigo en el mar? Si el trigo se lo pueden comer, porque era trigo no procesado. No era harina, no era pan, era trigo. Al parecer, esta embarcación transportaba trigo hacia Roma de Egipto. O sea, venía la embarcación o la alimentación o este trigo que iba a ser procesado más adelante venía de Egipto, iba a ser llevado, pero como no estaba procesado y estaba haciendo gran peso, decidieron echarlo al mar. Y cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las echaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa. Hincada, quedó inmóvil, la nave quedó allí, como dice acá el relato, encallada. Y la popa se abría con la violencia del mar, se estaba desbaratando el barco. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Digo, mejor matamos a esta gente y que no se nos escapen. Y es mejor que digamos en Roma, si es que llegamos a nuestro destino, es mejor que digamos que todos esos presos murieron y se les podía dar un salvoconducto debido a la situación. Ellos podían decir, mire, por providencia nos salvamos nosotros, pero tuvimos que darle muerte a esta gente para que no se escaparan, para que ninguno se fugase nadando, dice el versículo 42. Pero el centurión, que había escuchado las palabras de Pablo y que le tenía aprecio a Pablo y que sabía que Pablo era uno de los presos y que lo podían matar, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Fíjate que por Pablo se salvaron todos los presos. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en claro, hermanos, y hacerlo también entender a nuestra hermandad, que tú y yo, como fieles de Dios, somos la bendición para los infieles. Por la fidelidad de muchos se salvan muchos impíos, en el sentido de que se libran de males. Se libran de males. No estoy hablando de la salvación eterna, estoy hablando de las situaciones aquí en la tierra. Evidentemente, ya la decisión de quién va a la patria celestial y quién no es del Señor. Pero aquí, en este lugar donde estamos, tú y yo somos la bendición. Pablo fue la bendición para todos esos presos que ya estaban condenados a muerte. Si hubiese sido por los soldados, todos muertos. Pero gracias a Pablo, gracias a Dios y por el siervo que tenía en esa barca, se salvaron esas personas. ¿Eso cómo se llama? Misericordia divina. Eso no tiene otro nombre. Versículo número 43. Entonces mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Se perdió la nave, se perdió el barco, se rompió completamente, pero las 276 personas estaban con vida. Mis queridos hermanos, el plan de Dios
el plan de salvación. Esto es un caso, digamos, anecdótico, ¿no? Tú te pones a ver todo el capítulo y dices, es un relato histórico, trae algunas circunstancias que llenan de mucho terror, ¿sí? Son unas circunstancias bastante difíciles. Pero ¿qué lecciones hay para mi vida, aparte de las que ya hemos mencionado? Pues hay una lección espiritual muy grande. Aquí se salvaron las 276 personas. 276 almas condenadas a la muerte se salvaron. Y si se hubiesen salvado unos pocos, muchos de los que habrían muerto seguramente hubiese sido por la espada de los romanos, porque muchos de ellos eran criminales. Pero el hecho de que todas las vidas se hayan preservado indica que todos son valiosos. No importa si haya sido un criminal, si haya sido un soldado despiadado, si haya sido un marinero malintencionado que quería huir y dejar que todos se murieran. No importa la condición de las personas, Dios brinda oportunidades y no deja sin luz a quienes están en este mundo. Porque a través del instrumento Pablo estas personas pudieron entender que se habían salvado gracias a Dios. Porque condenados ya estaban, pero se salvaron. Ahora les tocaba a ellos aprovechar la vida que habían recibido por gracia. Hoy nosotros estamos aquí y estamos conscientes que algún día tendremos que descansar. Pero la salvación, la vida eterna está al alcance de todos. Hoy nosotros navegamos en medio de las tormentas, pero podemos llegar a un puerto seguro a través de Cristo Jesús. Y es así cuando nosotros, poniendo nuestra confianza en el Señor, aún en las adversidades más grandes de nuestra vida, es cuando nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza. Al llegar a la orilla, todo lo que se perdió carece de sentido. Cuando lleguemos a la patria celestial, todo lo que nosotros hemos dejado será sin valor. Allí es en esos momentos difíciles cuando la vida se valora. Y cuando estemos en el reino de los cielos agradeceremos a Dios porque a pesar de las tormentas pudimos llegar a la patria celestial por los méritos de Cristo Jesús. Mi más grande deseo para ti es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te invito a que me acompañes al último capítulo, al capítulo 28 de Hechos, donde Pablo por fin llega a Roma y habla con los hermanos y muchas otras lecciones vamos a aprender de ese último capítulo. Nos vemos en el próximo video.